Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy quiero daros la bienvenida a este curso de Node. En este primer vídeo vamos a ver qué es Node por un lado, cómo funciona y qué lo diferencia de un navegador web en el que normalmente ejecutamos JavaScript. Qué tipo de aplicaciones podemos construir con Node que no podemos hacer en JavaScript con un navegador web. Esto es importante para que entendáis por qué estáis aprendiendo esta tecnología o esta herramienta. También veremos cómo instalar Node y cómo funcionan las versiones, porque sé que hay a veces ciertos líos con ello. Entonces, no me enrollo más y vamos al lío. Vamos a empezar con una serie de diapositivas para ver qué es Node, cómo funciona y qué lo diferencia de un navegador web. Lo primero que debemos saber es qué es Node. Node es un entorno o conjunto de herramientas que nos permite ejecutar código JavaScript sin necesidad de un navegador web. Entre sus características destaca que podemos instalarlo y ejecutarlo en múltiples sistemas operativos, y que además de ejecutar JavaScript posee ciertas herramientas que nos dan acceso al propio sistema, como el sistema de archivos, la comunicación en red, etc. Esto hace que podamos ejecutar JavaScript en lo que solemos llamar un servidor, una máquina que interactúa con otras máquinas e intercambia datos entre ellas, como pueden ser otros dispositivos cliente, otros servidores, etc. De esta forma podemos elaborar lo que conocemos en desarrollo web como backend, pero también otro tipo de servicios y aplicaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona Node. Supongamos que tenemos nuestro código JavaScript escrito en un archivo. El encargado de leerlo e interpretarlo debe ser un motor que entienda el lenguaje. Para ello Node utiliza el motor V8, que no tiene nada que ver con los coches. Este motor dispone de un call stack o pila de llamadas, en el cual irá agregando las diferentes tareas que le indiquemos en nuestro código. Este motor es el mismo que utiliza el navegador Google Chrome, por lo que en ese sentido son semejantes. Sin embargo, Node también nos da acceso a utilidades del sistema operativo para ser capaces de realizar operaciones como puede ser leer un archivo, escribir un archivo, comunicación entre red, etc. Para estas funcionalidades, Node dispone de algo conocido como bindings. Los bindings son APIs en forma de librería que nos permiten interactuar con código C y C++. Este código es el encargado de darnos acceso a esas utilidades, como el protocolo HTTP, Crypto, Filesystem, etc. Normalmente el uso de estas librerías se realiza en JavaScript, por lo que no os preocupéis si no conocéis C o C++, no queremos asustaros, solo que entendáis cómo funciona. Sin embargo, estos bindings tienen un problema, y es que suelen realizar operaciones de forma asíncrona. Y el motor no es capaz de computar estas operaciones, ya que bloquearía el trabajo haciéndolo ineficiente, algo que seguramente hayáis oído acerca de JavaScript, por lo que necesita de algo que sea capaz de gestionar estas tareas, este tipo de tareas asíncronas. Para ello Node dispone también de una librería mayores escrita en C llamada libiv, que entre otras utilidades aporta a Node un event loop. Este event loop es capaz de realizar esas tareas a través de una serie de threads y devolver la información solicitada de vuelta al call stack. Como veis, Node dispone de herramientas comunes a algunos navegadores web para ejecutar JavaScript, pero luego nos añade un montón de herramientas para interactuar con el sistema operativo. Ahora vamos a ver en qué se diferencia Node y un navegador web. Si lo comparamos con Chrome, ambos comparten el mismo motor de ejecución, V8, pero el resto de utilidades son completamente diferentes. Chrome dispone de una Web API que le da acceso a funcionalidades del navegador y del DOM, como puede ser Window, Document, entre otras. Además, utiliza otra librería diferente para realizar las tareas asíncronas, llamada libEvent, que con otra implementación diferente realiza la misma tarea que libiv en Node. Si hubiéramos comparado con otro navegador, probablemente el motor y la librería sean diferentes. Pero aquí la cuestión de fondo es que tanto Node como los navegadores nos permiten ejecutar JavaScript con diferentes implementaciones internas, ya que le daremos usos diferentes. Pensad, por ejemplo, que en Node no disponemos de interfaz gráfica ni de un intérprete de HTML o CSS, ya que no son esencialmente necesarios, mientras que en un navegador web son imprescindibles. Después de esta introducción, lo que vamos a ver es cómo instalar Node en nuestro sistema operativo y qué significado tienen las versiones de Node. Por lo que si lo tienes instalado pero no conoces el significado, te recomendaría que te quedaras, ya que te puede evitar errores a futuro. Cuando entramos en Node, en la página principal, nos aparecen dos enlaces de descarga, uno para la versión 16 y otro para la versión 17, habitualmente si estamos en Windows o en Mac. Bien, ¿qué significan estas versiones? Voy a entrar en Acerca, versiones. Os dejaré el enlace de esta web en la descripción del vídeo. Bien, aquí en versiones podemos ver un gráfico con las diferentes, digamos, versiones, no de 12, no de 14 y un sistema de fechas. Aquí viene resumido cómo funciona, digámoslo así, este sistema, pero os lo voy a resumir yo un poco para que quede más claro, porque puede ser un poco confuso.
Principalmente, las versiones de Node se dividen en pares e impares. Las versiones pares son versiones que han sido, son o serán versiones estables para producción. ¿Por qué digo han sido, son o serán? Porque depende de la fecha actual. A día de hoy, ¿vale? En febrero de 2022, digamos, la versión par que recomiendan para producción principalmente es la versión 16, que es la que está en el estado active. La versión que está en azul, active en un momento temporal, es la versión recomendada o más recomendada para producción. En general, aunque la 12, la 14, la 16 y la futura 18 sean válidas, dependiendo del momento temporal es más recomendable tener una u otra. Veremos ahora por qué. Estas versiones pares tienen un sistema de mantenimiento que es de 30 meses o 2 años y medio. Este sistema de mantenimiento parte desde el día en el que empiezan a ser active. Es decir, Node 16 fue active o empezó a ser active en octubre de 2021 y pasará un año siendo active. Y luego un año y medio en mantenimiento. 30 meses, 2 años y medio, ¿vale? Año y medio de maintenance y un año de active. ¿Por qué es recomendable estar en active? Porque es, digamos, la versión que más mantenimiento tiene a futuro. Que esté en mantenimiento significa que si hay errores se van a solucionar, ¿vale? Y además, al ser la versión recomendada, es en la que más rápido se solucionarán y se subirá unos cambios, ¿vale? Y los podremos tener rápidamente. Y no nos pillamos los dedos, porque si nosotros desarrollamos en Node 12, dentro de X meses ya no va a tener soporte. Si hay fallos no se van a solucionar. Tenemos que ir migrando a versiones superiores. Por lo cual, si estáis aprendiendo y estáis desarrollando, yo siempre recomiendo la versión active. La versión de Node 16. Bien, ¿y qué es esto de...? Bueno, ya habéis visto un poco, ¿no? Esto del ETS, que es el soporte a 30 meses, que parte desde que empiezas a ser active esa versión hasta maintenance, ¿vale? Hasta el final de maintenance. Ahí sería el mantenimiento. Y luego tenemos current. El estado de current, que también afecta, digamos, a las versiones impares. Las versiones pares tienen 3 estados, las versiones impares suelen tener 1 o 2, ¿vale? Nunca pasan a active, porque no son versiones, digamos, para producción ni para aplicaciones, digamos, que estén en funcionamiento. Pero cuando una versión, ya sea par o impar, está en estado current, significa que los cambios nuevos que se producen y son aptos para producción, al menos, pasan a esa rama. Es decir, todo lo que está en máster actualmente se está desarrollando y se propone para producción, va a pasar a Node 17. Llegada a determinada fecha, que salga Node 18 en current, los cambios irán a Node 18. Y en octubre de 2022, digamos a finales de este año, Node 16 pasará a estado de mantenimiento y Node 18 será la recomendada para las versiones de producción. En ese momento, ¿vale? A finales de 2022, de este año y 2023. Y así sucesivamente. Es decir, las versiones impares son versiones de transición entre dos versiones pares. La versión de Node 17 es una versión de transición donde van metiendo los cambios hasta que salga Node 18. ¿De acuerdo? De forma muy resumida. Como veis, aquí abajo podéis ver también un calendario de las fechas de lanzamiento inicial de la rama, de inicio del ETS activo, que es cuando empezaron a ser activas, de inicio de mantenimiento, que siempre suele ser un año de diferencia aproximadamente, ¿vale? Un año y un mes o 11 meses, dependerá un poco de la versión, y cuando ellos denominan el fin de vida, es decir, fin de mantenimiento. En este caso, si estamos en Node 16, tendremos mantenimiento hasta 2024, ¿vale? Hasta abril en este caso, y así sucesivamente. 18 pues tendrá hasta 2025, etc. Bien. Ahora que hemos visto un poco qué significado tienen esos números pares, impares, qué es el ETS, qué es active, etc., vamos a ver cómo instalar en este caso, a día de hoy, Node 16. A futuro servirá el mismo sistema, pero para la versión que sea active en ese momento, ¿vale? A día de hoy, Node 16. Nos vamos a descargas, ¿de acuerdo? La parte de descargas tenemos, digámoslo así, para seleccionar principalmente LTS o actual. Es decir, nos dejan elegir entre Node 16, que es el recomendado, además nos lo dicen, o actual, que tiene últimas características y es menos estable, que sería Node 17. Como digo, nosotros vamos a trabajar en Node 16 por estabilidad. Si queréis hacer pruebas con algo nuevo, pues podéis probar con Node 17, no hay problema. Y para cada versión tenemos, digamos, 2 instaladores y un código fuente. Un instalador para Windows, un instalador para MacOS y código fuente para Linux. Si tenéis Windows o MacOS, os bajáis el instalador y para adelante, lo instaláis. Luego lo haremos porque además yo tengo que actualizar la versión. Estoy en 16.13.1 y voy a actualizar a 16.13.2 y así veis un poco que no tiene ningún misterio instalarlo. Pero bueno, ¿qué pasa si no tenemos ni Windows ni Mac o si utilizamos Linux o distribuciones Linux? Aquí voy a daros un consejo porque en Linux habitualmente cuando la gente hace apt install node no instala la versión 16, a lo mejor instala la 10, la 12 o la que digamos el repositorio tenga en ese momento. Y aquí os voy a recomendar un enlace que también dejaré en la descripción, ¿vale? Que está aquí. Instalar Node mediante un gestor de paquetes. Aquí tenéis diferentes distribuciones, tenéis hasta Android, distribuciones de Linux basadas en Debian, Ubuntu, FreeBSD, Gentoo, etc.
Yo voy a explicarlo para Debian, Ubuntu y lo que sería Fedora, Red Hat, que son normalmente las más utilizadas. Si utilizáis otra, pues bueno, echarle un vistazo. Entonces yo voy a entrar aquí, bueno, voy a bajar. Os dejaré también el enlace de esto para que lo veáis. Y aquí, en distribuciones de Linux basadas en Debian, si hacéis clic, os abrirá una parte del GitHub de Node Source. Aquí tenéis un poco las distribuciones a las que dan soporte aquí: Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS o Fedora, y también derivadas de Ubuntu, ¿vale? Hay un montón. Y aquí, si vais, por ejemplo, a la parte de Ubuntu, ¿vale? Table of Contents, Debian Ubuntu, aquí podéis ver un poco las versiones que mantiene en este momento, que son estas, ¿vale? Es decir, las que mantiene Canonical, que es el sistema de paquete de, en este caso, de Ubuntu por defecto. Entonces, bueno, normalmente para este trabajo nos vale. Y aquí abajo, ahora que veis un poco lo que soporta, Linux Mint, Elementary OS, BOSS, de todo, ¿vale? Aquí abajo tenéis instrucciones de instalación, ¿vale? Y tenéis los comandos necesarios para que os instale la versión que queréis. Si queréis Node 16, aquí tenéis la versión, digamos los comandos, ¿no? Lo que hace es un curl a la fuente y tal, y luego lo instala, ¿de acuerdo? De esta forma, siempre estáis, digamos, seguros de qué versión estáis instalando y no lo dejáis a dependencia del gestor de paquetes plenamente. Yo os recomiendo que si vais a empezar a desarrollar con Linux y demás, pues tiréis de estos comandos, fácil, Node 16, copiáis, pegáis y para adelante. No tiene más misterio. Ahora voy a descargarme yo la versión de Windows, ¿vale? Para actualizarlo, ya que si abro una terminal, ¿vale? CMD o PowerShell y lo tenéis instalado, si ejecutáis Node, o Node-V mejor, os dice la versión. Yo estoy a la versión 16.13.1. Como lo que quiero es actualizarlo, voy a hacerlo con el instalador y así lo veis, me bajo el instalador, lo ejecuto, vale, ahí lo tenemos, lo ejecuto y nada, es un wizard, no tiene mucho más misterio. En MacOS no sé cómo será, pero será parecido, ¿vale? Es un wizard. Cuando cargue, pues next, aceptas los términos, donde quieras instalarlo, ¿vale? Y le das para adelante, no tiene más. A ver, aquí te metes ciertos sistemas, si os fijáis, una cosa interesante es que cuando instaláis Node, ¿vale? Os instala también NPM. Si recordáis en vídeos que hemos hablado de NPM y dependencias, cuando instaláis NPM, instaláis Node. Es decir, cuando necesitamos NPM, instalamos Node, y cuando instalamos Node viene con NPM. Esto es porque NPM funciona con JavaScript, entonces necesitamos el motor de Node para ejecutar NPM. Aunque luego no utilicemos Node y utilicemos, yo que sé, estamos desarrollando en otro sistema, pero necesitamos NPM, ¿vale? Y no necesitamos Node. Pero, oye, lo tenemos que instalar porque NPM funciona con Node. Entonces es lo que hay. A nosotros nos servirá para gestionar las dependencias, entonces tiramos para adelante. Next. Aquí nos dice que algunos módulos de NPM, esto sí que es importante, ¿vale? Esto os lo va a decir en Windows y en MacOS. En Linux os lo va a instalar. Os va a decir que para ciertos módulos de NPM necesitan ser compilados en C y C++. Recordáis lo que dije antes, ¿no? De C y C++, hay cosas por debajo que funcionan. Si quieres habilitar la instalación de estos módulos, ¿vale? Algunas herramientas como Python, Visual Studio, Build Tools, etc., instálalas. Yo recomiendo instalarlas para evitarnos problemas con ciertas librerías, ¿vale? Esto simplemente hará cosillas por debajo para ejecutar este código y listo. Le dais a Next, le dais a instalar, aparecerá el aviso de permitir cambios, le decís que sí, que para adelante. Y nada, cuando se instale habrá acabado. Ahora si os fijáis, a ver si no tarda mucho. Vale, he metido aquí un corte porque tampoco tarda mucho, pero bueno, para no haceros esperar, nada, finalicéis el cambio. Y ahora aquí os dejará instalar las herramientas. Le decís si le dais a una tecla, ¿vale? Pues una tecla que instale las herramientas adicionales que hemos hablado de C y C++. Y nada, cuando haya acabado de instalar todas las herramientas necesarias, pues se os cerrará automáticamente y ya estará. Y ahora vuelvo a mi consola. Si vosotros la habéis instalado por primera vez, pues no digamos, lo ejecutáis y ya está. Y ahora hago Node-V, ¿vale? Tendría la versión 16.13.2, que simplemente pues será fixio de alguna cosa, y ya podré seguir trabajando. Normalmente, si estás en la 16 y sacas una actualización y tal, no sueles tener problemas de compatibilidad, ¿vale? Con lo que ya tienes desarrollado. Pero bueno, simplemente, pues oye, para que veáis cómo actualizarlo y demás. Vamos a limpiar aquí. ¿Y qué nos aporta Node? ¿Vale? Nos aporta el comando Node con -v. Podemos ver la versión y luego además si escribimos Node, lo que abrimos es una consola REPL, ¿vale? Read, Evaluate, Print Loop, ¿vale? La típica consola de navegador del F12, la consola que tenéis aquí. Una consola muy similar a esta. En esta consola podemos ejecutar JavaScript tal cual, ¿vale? Consola igual a hola mundo, ¿de acuerdo? Le decimos y console.log de hola. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Es bueno, una consola, pues oye, si quieres ejecutar algo así de rápido, pues lo puedes hacer así. La otra manera sería pasándole un archivo como argumento. Voy a abrir una carpeta fácilmente aquí. Entonces, me abro aquí esta carpeta, ¿vale? Simplemente una carpeta vacía que he abierto con Visual Studio Code.
Yo aquí tengo mi terminal, que esto es PowerShell. En PowerShell también funciona. ¿Veis? Como digo, en otras distribuciones, pues la terminal que tengáis, los comandos funcionan exactamente igual. No de -v, no de a secas, te abre la terminal, ¿vale? Y le puedes escribir lo que quieras, etcétera. Vale. Control D, perfecto. Y ahora aquí en esta carpeta me voy a crear un archivo en plan prueba.js. Voy a crear mi archivo JavaScript, yo que sé, por lo que hemos hecho antes, ¿no? Un hola mundo. Guardo y yo ahora digo node, ¿vale? Estoy en la carpeta ejemplo, node prueba. Le doy al enter y directamente me escupe por la propia terminal el resultado de lo que he impreso aquí, ¿vale? Yo aquí podría realizar pues todo tipo de operaciones JavaScript sin ningún problema. Y hasta aquí vamos a acabar este primer vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos qué herramientas nos aporta Node versus las que nos aporta el navegador, ¿no? Esas herramientas internas, y crearemos nuestro primer proyecto en funcionamiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, como siempre, dejarla aquí abajo en los comentarios o también podéis dejarla en Discord. También recordaros que los martes y los jueves a las 5 hacemos directos en los que podéis preguntar, mejor dicho, cualquier duda y trataremos de resolverla lo mejor que podamos. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarnos, podéis dejar un pedazo de like, suscribiros si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos de este curso y del de React. Y nos vemos en el próximo, chicos. Un saludo.